Buenas noches, Mr. Daniel. El día de hoy le voy a presentar sobre mi evaluación. ¿Qué se refiere? Ah, el tema que yo elegí presentarle eh, fue el consenso de Washington y su aplicación durante la década de 1990 en la política ecuatoriana. Mi nombre es Yadil Coveña. Pero antes de todo pasar a la siguiente, ¿cómo es? Diapositiva, tenemos que saber algo. Primero, le voy a hablar sobre un ejemplo más o menos para que entienda. Pongamos ejemplo la familia Torres. En mucho tiempo atrás, en 1990, existía una familia Torres que era clase media. eh, había un padre y una madre. Y sus dos hijos que eran pareja. O sea, hija, hijo. En ese entonces, la familia Torres existía mucho lo del Sucre, pero después todo cambiaría después de unos días o de unos años. Todo comenzó cuando la familia estaba tranquila viendo la noticia. El papá trabajaba, ganaba todo bien, era una vida normal y estaban ahorrando para que su hija, cuando salga del colegio, estudie en la universidad. Así que estaban ahorrando más o menos unos 50.000 sucres. Un día estaban viendo televisión, estaban viendo noticias estaban viendo noticieros. Entonces cuando ven, el noticiero explica de que va a haber un feriado bancario. Entonces la familia como que, ¿qué es eso? Nunca han escuchado eso en su vida. Pero al explicarles el noticiero de que se van a cerrar los bancos por algunos días, por unos supuestos días, lo que causó es que mucho, pero mucha gente del Ecuador pierda la mitad de plata suya. Esto comenzó en 1990. La familia, el padre intentaba sacar plata del banco, pero que el banco no los dejaba. ¿Por qué? Porque estaban esas cosas del FMI eh, para cambiar el sucre al dólar. Entonces habían afirmado que solo eran unos par de días, pero esos par de días se fueron así. Entonces, la familia estaba en crisis, no tenía nada que hacer porque la plata, toda la plata que ellos habían ahorrado en el banco. ¿Por qué? Porque el banco cerró. Entonces, lo que produjo esto es que el padre de la familia Torres se fuera a migrar a Estados Unidos a conseguir trabajo, porque en ese entonces había muchos desempleos, un presidente que la verdad no, Durán Ballén, no sé cómo lo podría explicar, pero un presidente que no hizo nada, solo que hizo que provocara una mayor crisis económica. Entonces comenzaron a emigrar mucha gente a los países que es Estados Unidos, España y Italia. Pues la familia Torres no tuvo otro remedio de que irse a Estados Unidos. Solo el padre, porque la esposa y los dos hijos se quedaron, intentando de sobrevivir, así sea con lo poco que tuviese. Pasaron días, semanas, hasta que se cambió el dólar, porque eso era bastante, ya que perdieron casi la mitad, perdieron mucha plata. Tenían 20.000 sucres ahorrados. Imagínense, a cambiarlos a $1, que la verdad costaba el doble
que el Sucre. Entonces, como costaba más, entonces pues plata se fue volando. Perdieron, toda la gente que vivía en Ecuador perdió una gran mayoría de dinero. ¿Saben cuántos les dieron? 2.000. Porque antes podías comprarte, podías pagar un departamento, yo qué sé, un carro, todo tipo de cosas te alcanzaba el Sucre. Pero al cambiarlo al dólar, ¿qué nomás solo te costaba? Comprar una casa 10 meses, nada más. Solo te cubría lo que es los gastos personales de la casa, yo qué sé, algo que solo alcance con esa plata. Antes, alcanzaba hasta todo. Entonces, por eso estamos el día de hoy en ese tema. Bueno, hablando de familia Torres, eso, lo que pasó mucho tiempo. Bueno, pues durante la década de 1990, muchos países de Latinoamérica, todos, aplicaron políticas económicas conocidas como el Consenso de Washington. Este conjunto de medidas fue impulsado por organizaciones internacionales con el fin de ¿qué? Con el Fondo Monetario. Y también internacional del FMI y el Banco Mundial, con el objetivo de estabilizar las economías y reducir la inflación y aumentar el crecimiento de la economía. En Ecuador, estas políticas comenzaron principalmente en el gobierno de Sixto Durán Ballén, que él fue presidente de 1992 hasta 1996, y continuaron en los siguientes años. Las medidas incluyeron privatización de empresas públicas, o sea, que el Estado intentaba que las empresas, bancos, no quebraran para poder tener una economía, digamos, estable, para que no se, para cuando hayan cambiado todos los sucres al dólar, ya no más las empresas le da a la gente. Por eso es que, y la gente, mientras que la gente sufría, se moría, se suicidaba, migraba, todo tipo de cosas pasaban. La reducción de gastos públicos y la eliminación de subsidios. La apertura comercial redució los aranceles, impuestos a las importaciones. La flexibilización laboral, contratos temporales y menor estabilidad que existía en ese entonces. Las reformas financieras para atender inversión extranjera. Estas políticas aplicaron con la idea de modernizar la economía, pero también tuvieron consecuencias sociales importantes. Pas- En el aspecto económico, se logró cierta estabilidad en la inflación, pero todos los resultados no beneficiaron a todas las personas de Ecuador, las personas ecuatorianas. Muchos sectores, los populares, sufrieron por el aumento del desempleo. Era bastante el desempleo, era tan alto que a veces gente le tocaba migrar a otros países, como dije anteriormente. La pérdida de subsidios y el encarecimiento de productos básicos. Además, la brecha entre ricos y pobres se amplió en el país continuo, dependiendo de préstamos externos. Estas políticas prepararon el terreno para la crisis económica de 1999, una de las más grandes del Ecuador, que llevó a la dolarización en el año 2000. En el Consenso de Washington,
dejó una lección muy importante, ya que no dejó, ¿cómo es? De que yo puse mi plata aquí, no, puso que las políticas económicas deben ser consideradas no solo números, sino también el ambiente social. Aunque buscaba modernizar el país, muchas decisiones se tomaron sin pensarlas, sin pensar en las consecuencias y causas que podía tener para la gente común. Hoy en día, Ecuador sigue enfrentando debates, debates sobre el rol del el Estado en la economía, los suicidios y la inversión extranjera. La experiencia de los 90 nos recuerda que el desarrollo no se logra solo con medidas económicas, sino con justicia social y equidad. Gracias.